Hola, el día de hoy te voy a explicar cómo es que se realiza la estrategia de causalidad. Y para eso vamos a considerar ciertos puntos importantes. Primero, qué es una cadena causal. Luego recordaremos cuáles son los nexos que puedes utilizar para poder generar esta relación de causalidad. Y también vamos a revisar la estrategia de causalidad en dos de los elementos que nos sirven para planificar la redacción de un párrafo de este estilo, que son la cadena causal y el esquema numérico en cuanto a construcción estructural. Y por último veremos cómo es que se redacta el párrafo causal en función de este esquema. Empezamos entonces con la idea de la cadena causal. Recuerda que las cadenas causales forman parte de la estructura base de una redacción de un párrafo causal. Recordemos además que para que exista una cadena causal debe existir una línea de sucesos que están vinculados por la relación causa-efecto. Y el esquema tiene como principio esta cadena de eventos que terminan obviamente en un efecto final. Esto significa que en esa cadena causal vamos a encontrar diferentes categorías de ideas o tipos de ideas, si le quieres llamar así. La idea principal, que sería la unión de la causa inicial y el efecto final, es decir, los dos extremos de la cadena. Luego las ideas secundarias, que son los eslabones interiores. Y luego veremos también que existen ideas terciarias, que son elementos que aparecen en un nivel inferior a las ideas secundarias. Significa que en esos eslabones interiores yo debo encontrar algunas ideas que permitan detallar o explicar estas relaciones existentes entre ellos. Con esto mencionado podemos pasar a los nexos para poder realizar nuestra cadena causal. Hay nexos que son causales, es decir, que unen una consecuencia y luego presentan la causa, como por ejemplo, porque, ya que, debido a que, dado que, pues, puesto que y por el hecho de que. No son los únicos y como verás no es una sola palabra la que puedo utilizar diferentes tipos de nexos. Los nexos causales se llaman así porque lo que presentan después de ellos es la causa. Bajo esa misma lógica, los nexos de consecuencia o consecutivos obviamente lo que van a hacer es anunciar que lo que viene después de ese nexo es la consecuencia. ¿Y cuáles son estos nexos? Por lo tanto, por esta razón, por tanto, en consecuencia, luego y por consiguiente. No son los únicos, pero son los que más se utilizan. Ahora bien, vamos a pasar a la explicación de la cadena causal. Como puedes apreciar, aquí tengo una gráfica que nos puede ayudar a entender un poco mejor cómo funciona la cadena causal. En primer lugar, tengo en la parte superior una línea en la que vamos a unir la causa inicial, que es la letra A de esta cadena causal, con el nexo causal, porque, y el último eslabón de la cadena, que es la consecuencia final. En este caso sería la A, que es la causa inicial, es la tesis, y la D es el argumento. Ahora bien, para que exista esta lógica de cadena, tú tienes que tener en consideración que la causa inicial produce o genera la siguiente causa intermedia y esta a su vez produce la siguiente y esta termina por llegar a la consecuencia final. Y dentro de las ideas secundarias podemos establecer que exista una idea terciaria a la que vamos a citar y dos explicaciones, lo mismo que en la siguiente. Aquí yo he dejado la palabra nexo porque es una posibilidad. Puedes utilizar un nexo para vincular, por ejemplo, A con B con C o C con D, o también puedes utilizar verbos. En el ejemplo que te voy a mostrar más adelante vamos a utilizar verbos porque me parece que es la forma más orgánica de desarrollar esta actividad. ¿Cómo es que se ve el esquema numérico? Traducimos esta gráfica, esta organización visual, la traducimos en un esquema numérico. Aquí yo le he puesto 2, pero podría ser el tercer párrafo, el segundo párrafo. En realidad el número va a ir apareciendo en función de cuál es el orden en el que tú coloques dentro de tu esquema general esta parte del párrafo causal. Comienzo entonces con la primera idea que está en color negro y la repetimos en la parte final en reiteración de tesis porque es como una especie de cierre que te genera una lógica deductivo-inductiva, ¿no? Entonces tengo idea principal, que es la suma de A, que es la tesis, coma, porque D, que es el argumento. Para construir nuestra primera idea secundaria tenemos que unir la
causa inicial, que es la A, más la causa intermedia B, que es la primera idea, ¿no? La idea secundaria. Después tenemos la idea terciaria, que tiene que considerar su cita, autor-año, la explicación 1 y 2, después la siguiente idea secundaria que une los dos eslabones intermedios, B y C, luego la siguiente idea terciaria con la cita y la explicación de esa cita. Recuerda, la explicación 1 y explicación 2 aparecen después de la idea terciaria. ¿Qué significa? Que tú tienes que explicar la idea terciaria que está citada con dos ideas de detalle, de ejemplo, de estadísticas, cuestiones un poco más prácticas y visibles. Y terminamos después de la segunda idea secundaria con la última idea secundaria que retorna a la letra D, de C a D, y reiteramos tesis. Mencionado así quizá puede ser un poco enredado, así que lo vamos a ver en el ejemplo redactado. El ejemplo entonces de la redacción del párrafo causal nos plantea lo siguiente. Primero te voy a mostrar un esquema gráfico de una pregunta modelo. Podríamos decir, ¿tú consideras que la participación de la mujer en la economía contribuye directamente al desarrollo del país? Esa es la pregunta. Entonces yo he puesto que la participación, estoy de acuerdo, ¿no? Que la participación de la mujer en la economía contribuye directamente al desarrollo del país porque, y ahí viene mi argumento, que es la consecuencia final, la participación de la mujer hacia dónde nos ha llevado, hacia dónde nos ha conducido. Pongo aquí que conduce a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar social a nivel nacional. Entonces aquí gráficamente te muestro A, que es la tesis, participación de la mujer, D, que es el argumento principal, que es reducción de la pobreza y mejora del bienestar. A y D han formado la oración principal, la idea principal. Después estoy mencionando, en esta ocasión he decidido utilizar un verbo. Te digo que A provocó B. ¿Y qué es B? La participación de la mujer provocó ¿qué cosa? La capacidad de la generación de ingresos que las mujeres han tenido por su participación en la economía. Esta B, la capacidad de generar ingresos por su trabajo, ha conducido a la inversión de esos ingresos en áreas clave. Entonces las mujeres ganan dinero y lo invierten en áreas clave. Esa inversión de ingresos en áreas clave generó lo último, que es la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar. Ahora, estas dos ideas centrales, que son los eslabones intermedios, necesitan de ideas terciarias y dos explicaciones. En el caso de la primera idea secundaria, que es la letra B, que es la capacidad de generación de ingresos, yo encontré en una fuente del Banco Interamericano de Desarrollo que hay una mayor autonomía financiera por la capacidad de generación de ingresos que tienen las mujeres. Esta mayor autonomía financiera ha permitido la reducción de la pobreza extrema en América Latina y el Caribe porque también hay resiliencia de los hogares durante las crisis económicas precisamente por esta reducción de la pobreza. Y la segunda explicación que estoy utilizando es que las mujeres controlan gran parte del gasto en consumo global y es algo evidente. Para la segunda idea secundaria, inversión de ingresos en áreas clave, encontré una investigación de Alvarado López y Arévalo Jaramillo en el año 2024 que señala que las mujeres reinvierten una proporción mayor de sus ingresos en sus familias y en sus comunidades en comparación con los varones. Entonces, mi primera explicación para esto es que se ve un mayor gasto en la educación para los hijos y también que mejora la salud y la nutrición familiar cuando dependen exclusivamente, digamos, o cuando dependen de los ingresos femeninos. Y luego llego por aquí al argumento principal. Ahora, la situación es que esta gráfica de repente para ti puede ser un poco compleja para trasladar a una redacción. Así que por eso la otra opción que tienes para presentar tu construcción o planificación de esquema causal es desarrollarlo como si fuera un esquema numérico. Y por eso es que te he generado este ejemplo. Es lo mismo que estás colocando aquí, pero dicho de una manera tal vez un poco más fácil de vincular una idea con otra. Entonces tengo por acá la idea principal que es A, porque B, ya la conoces. Luego tenemos la primera idea secundaria que es la suma de A, la causa inicial con la siguiente causa intermedia, A más B. Entonces aquí ya estoy haciendo que participen estas dos ideas y las voy a unir con el verbo que yo te había comentado aquí que voy a utilizar. El primero es provocó, recuérdalo, luego sigue condujo y por último generó. Vamos a revisarlos. Entonces tengo A más B.
Participación de la mujer, que es A, provocó capacidad de generación de ingresos, que es B. ¿Cierto? Por supuesto, aquí está. Tengo la idea terciaria, traslado directamente mayor autonomía financiera. Después sé que esto es del Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo mis dos explicaciones. Esas pueden pasar directamente del esquema anterior, que es gráfico. Mi idea secundaria es B más C. Significa que yo voy a decir que la capacidad de generación de ingresos de la mujer condujo a una mayor inversión en áreas clave. A ver, generación de ingresos condujo a inversión en áreas clave. Perfecto, lo hemos cumplido. Después trasladamos directamente la idea terciaria con su cita, el tema de la reinversión de los ingresos en familia y comunidad, y las dos explicaciones, mayor gasto en educación y mejora salud y nutrición. Y luego sé que mi siguiente idea secundaria es C más D. ¿Eso qué significa? Que voy a decir C, inversión de ingresos en áreas clave, generó, ¿qué cosa? Reducción de la pobreza y mejora del bienestar. A ver, inversión en áreas clave generó reducción de la pobreza y mejora del bienestar. Y por último termino con mi reiteración de tesis, que sería retornar a que la participación de la mujer contribuye al desarrollo. Entonces yo aquí lo estoy mencionando al revés, digo que el desarrollo del país se fortalece por la participación femenina. Contribuye, se fortalece, etc. Este esquema ya es un poco más, tal vez, sencillo de trasladar o transformar en redacción. Ojo aquí con los colores para que veas cómo se aprecia esto en la práctica. Cómo transformo esto en una redacción. Mi primera idea, o sea, la idea principal y la reiteración de tesis van a estar en color negro. Después tengo las ideas rojas, que son secundarias, las verdes, que son terciarias, y las anaranjadas, que van a aparecer como explicaciones tras cada una de las secundarias. Veamos si se ha cumplido. Como puedes apreciar, aquí están los tres colores, o bueno, más de tres colores hay, pero se entiende cuál es la categorización de cada una de ellas. Tengo la idea principal, que une A y D. La participación de la mujer en la economía contribuye al desarrollo del país porque conduce a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar social a nivel nacional. Esta participación, me refiero a la de la mujer, provocó, para no repetir siempre toda la frase, provocó, y ahí sí ya agrego la idea completa que me interesa, que es la letra B, la capacidad de generación de ingresos por parte de las mujeres. Y aquí agrego la cita. Estudios del BID demuestran que una mayor participación económica de las mujeres se traduce en ¿qué? En autonomía financiera. Esa es la parte que me interesa resaltar. ¿Cómo explico esto de la autonomía financiera? Con ejemplos. Entonces te pongo aquí, por ejemplo, estoy utilizando ese nexo, resultados de la investigación del BID, obviamente, resultados de la investigación arrojaron que el ingreso laboral femenino fue crucial para la reducción de la pobreza extrema en América Latina y el Caribe, pues contribuyó con el 30% de esta disminución entre 2000 y 2010 y demostró ser un componente crítico para la resiliencia de los hogares durante crisis económicas. Ojo que todo eso ya está puesto en la primera explicación de esta idea terciaria. Y luego agrego que, además de un creciente poder adquisitivo que se refleja en que las mujeres controlan gran parte del gasto en consumo global, las mujeres emprendedoras tienen un fuerte potencial para generar nuevos empleos e ingresos a través de las micro, pequeñas y medianas empresas o emprendimientos, lo que impulsa el crecimiento económico general. Estoy empalmando esto con la idea del control del consumo global. La siguiente idea secundaria es la suma de B más C, que sería, a su vez, la capacidad femenina para generar ingresos, B, condujo, que es el segundo verbo, a una mayor inversión en áreas clave para el desarrollo familiar y comunitario. Y luego te explico esto con una cita y agrego que Alvarado López y Arévalo Jaramillo muestran consistentemente que las mujeres reinvierten una proporción mayor de sus ingresos en sus familias y comunidades en comparación con los hombres. Y esta idea la voy a explicar con dos elementos, valga la redundancia, con dos explicaciones. Esta inversión se refleja en un mayor gasto en educación para los hijos. Aquí lo que estás viendo es que yo le pongo un poco más de detalle porque pues tengo que explicarte la idea que en el esquema aparece de una forma más sucinta. Eso es lo que hacemos en el esquema. El esquema nos da la pauta. ¿De dónde saco yo estas ideas? De mi estudio, de mi análisis, de las fuentes que se utilizan para poder documentarme en torno al tema. Y yo hago mis resúmenes y mis parafraseos, los pongo o los guardo en una especie de libreta en donde tengo todas mis ideas y en función de lo que voy necesitando y que obviamente lo he planteado en mi esquema de producción, yo voy trasladando las ideas que son importantes
y complementando la información que he planteado en el esquema. Entonces, como verás, aquí están las dos explicaciones. Luego paso a la tercera idea, que sería la tercera idea secundaria que une C más D. C era inversión en áreas clave para el desarrollo familiar y comunitario, y aquí está. Finalmente, la designación de un mayor gasto en el bienestar, que es lo que hemos planteado aquí, en estas áreas clave, generó, ¿qué cosa? La reducción de la pobreza a nivel familiar y la mejora general del bienestar social del país, que es lo que hemos mencionado como idea número o idea letra D, ¿cierto? Que es el argumento principal. Y luego termino mencionando que, por lo tanto, ahí hay un nexo para la última idea, la participación de la mujer en la economía es sin duda un factor clave para el desarrollo del país. No menciono exactamente igual, pero es la misma idea básicamente. Esto en relación con la redacción del párrafo causal. Si tienes alguna consulta, no dudes en participar en los foros que tiene la plataforma y hacer la pregunta a tu docente. Y si hay algo más que necesites, puedes dejarme un comentario en este video. Espero que te haya ayudado.